¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esas reglas invisibles que gobiernan el mundo que nos rodea? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a adentrarnos en la vida secreta de los líquidos. Vamos a descubrir la física oculta que explica fenómenos que vemos cada día, pero que, siendo sinceros, rara vez entendemos del todo. Seguro que esta imagen la tenemos todos en la cabeza. Un insecto que se pasea por el agua, como si nada, desafiando la gravedad, como si la superficie del estanque fuera, no sé, sólida. Pues no, no es magia. Es la primera de estas reglas ocultas de la física que vamos a desvelar hoy. Y aquí va otro misterio, pero esta vez uno de cocina. ¿Cómo es posible que al encerrar vapor y subir la presión, la comida se haga mucho, mucho más rápido? Suena un poco a contracorriente, ¿verdad? Pues, como os podéis imaginar, también tiene su secreto. Pues bien, la respuesta a estas dos preguntas y a muchísimas otras la encontramos en el mundo invisible de las moléculas. Al final, todo se reduce a las fuerzas que las mantienen unidas y que les dan a los líquidos esas propiedades tan especiales. Venga, empecemos por la regla fundamental. Para entender de verdad los líquidos, tenemos que hablar de las fuerzas intermoleculares. Pensemos en ellas como el pegamento o como unos pequeños imanes que mantienen a las moléculas juntas. Esta atracción, creedme, es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. A ver, las características básicas ya las conocemos, ¿no? Los líquidos cogen la forma de su recipiente, tienen un volumen fijo, casi no se pueden comprimir. Pero la idea central, la que lo conecta todo, es esa, la forma en que sus moléculas se atraen, cómo se agarran las unas a las otras. Vamos con la primera propiedad espectacular. Se puede pensar en ella como una especie de piel elástica, una piel invisible que recubre la superficie de todos los líquidos. La definición más técnica habla de la energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido. Pero para que nos entendamos, imaginemos que las moléculas del interior de un líquido son atraídas en todas direcciones por sus vecinas, normal, pero las de la superficie, a esas solo las tiran hacia los lados y hacia abajo, y ese tirón constante hacia adentro es lo que crea esa capa superficial tan tensa y compacta. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos en esta comparación. La diferencia entre el agua y el etanol es enorme. El agua tiene una tensión superficial más de 3 veces mayor. Y claro, la pregunta es, ¿y esto cómo se traduce en el mundo real? Pues aquí está la respuesta a nuestra primera pregunta. Esa altísima tensión superficial del agua crea una especie de cama elástica molecular, y es tan fuerte que puede soportar el peso de un insecto ligero. El etanol, con su tensión superficial tan baja, no podría hacer eso ni de lejos. Esa misma atracción entre moléculas que crea la tensión superficial también decide otra propiedad clave: cómo fluye un líquido. Hablemos de su resistencia a moverse, algo que en ciencia llamamos viscosidad. La viscosidad, en esencia, es como la fricción interna de un líquido. Mide cuánto se rozan las moléculas entre sí al moverse. Si se atraen con mucha fuerza o sus formas se enredan, como pasa con la miel, pues el líquido es muy viscoso. Si se deslizan fácil unas sobre otras, como en el agua, la viscosidad es baja. Sencillo, ¿verdad? Y para que quede claro, aquí tenemos un contraste brutal. El glicerol es casi 1500 veces más viscoso que el agua. ¿Y por qué? Pues todo se debe a la forma de sus moléculas y a las atracciones tan fuertes que hay entre ellas, que hacen que moverse sea una tarea lentísima. Y fijaos en el patrón que nos muestra esta tabla. Es muy revelador. A medida que vamos del hexano al decano, la cadena de moléculas se hace cada vez más larga. Es como pasar de un hilo corto a uno muy largo. Es mucho más fácil que se enreden entre sí. Y el resultado salta a la vista. La viscosidad aumenta con cada paso. Bueno, pasamos a otro concepto clave para entender por qué hierven los líquidos: la presión de vapor. Podemos imaginarlo como las ganas, la tendencia que tienen las moléculas a escaparse de la superficie y convertirse en gas. Si tenemos un recipiente cerrado, dentro se produce un baile constante. Por un lado, la evaporación. Las moléculas con más energía se escapan y pasan a ser gas, pero a la vez ocurre la condensación. Algunas de esas moléculas de gas chocan y vuelven al líquido. Cuando la velocidad de escape es exactamente igual a la de regreso, se dice que se ha alcanzado el equilibrio. Y la presión que ejerce ese gas es precisamente la presión de vapor. Y aquí está la definición clave. Un líquido hierve justo en el momento en que sus moléculas tienen la energía suficiente para que su presión de vapor, su fuerza de escape, consiga vencer a la presión del aire que las está aplastando desde fuera. Es literalmente una batalla de presiones. Y esto explica perfectamente por qué el agua hierve a diferentes temperaturas según la altitud.
Arriba en una montaña hay menos aire, menos atmósfera presionando hacia abajo. Por lo tanto, el agua no necesita calentarse tanto para que su presión de vapor gane esa batalla. ¿El resultado? En el Kilimanjaro el agua hierve a tan solo 79 grados. Y con esto resolvemos el misterio de la olla a presión. Hace justo lo contrario que la montaña. Atrapa el vapor para aumentar muchísimo la presión ahí dentro. Ahora el agua tiene que luchar contra una presión externa mucho mayor, por lo que necesita calentarse muchísimo más para poder hervir. Llega hasta los 120 grados, y es esa temperatura extra la que cocina todo a toda velocidad. Ojo, hasta ahora hemos hablado de líquidos puros, pero ¿qué pasa cuando les añadimos algo? Por ejemplo, sal al agua. Pues que de repente las reglas del juego cambian por completo. Aquí entran en juego las llamadas propiedades coligativas. Y lo que es fascinante de ellas es que no dependen de qué disolvemos, sino de cuántas partículas añadimos. O sea, es la cantidad y no la calidad de lo que echamos lo que de verdad importa. Es algo que vemos todos los inviernos, pero ¿cuál es la ciencia que hay detrás? Porque ya os lo adelanto, no es que la sal derrita el hielo sin más, la cosa es más sutil. La respuesta tiene un nombre científico, descenso del punto de congelación, pero la idea en el fondo es bastante simple. Al añadir partículas de sal, le estamos poniendo las cosas más difíciles al agua. Le cuesta mucho más ordenarse para poder convertirse en hielo. Y aquí está la clave del asunto. Las partículas de sal disueltas se meten por todas partes, actúan como si fueran obstáculos, impidiendo que las moléculas de agua se coloquen en esa estructura cristalina y ordenada que forma el hielo. ¿El resultado? Pues que necesitamos mucho más frío, una temperatura bastante por debajo de cero, para conseguir que se congele. Lo que hemos visto hoy es que los líquidos no son simplemente masa sin forma. ¿Qué va? Son universos dinámicos, gobernados por fuerzas invisibles. La próxima vez que veamos un insecto sobre el agua o echemos sal en una carretera helada, recordaremos la increíble física molecular que hay en juego. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. ¿Qué otros fenómenos de nuestra vida cotidiana se rigen por estas reglas ocultas? Y están ahí, esperando a que los descubramos.